de poder tener un encuentro personal con el Espíritu Santo fue lo esencial. Sé que te comprometiste. Mi querido hermano Julio César, cuéntanos un poco de su vida. Quiero saber qué tiempo tiene en el Evangelio. Ya aproximadamente voy a cumplir 21 años de haber conocido al Señor como mi único suficiente Salvador. Qué bien. También yo quiero saber un poco más de ti. Me gustaría saber un poco más de ti. Supe también que no hace ni un año, yo creo que tuviste una pérdida de tu hermana. Partió de este mundo. Y quiero saber que me cuente un poco de esa experiencia, porque es una experiencia muy triste. Así es. La cual yo sé que tú amabas a esa hermana y quería mucho a nuestra hermana Ángela. Amén. Cuéntanos un poco. Bueno, ¿qué le digo? Yo realmente duré un año y 3 meses viviendo donde la hermana Ramona. De ahí tuve yo el accidente y volví a vivir con ella. Realmente yo viviendo allá con ella me iba bien porque ella era una mujer muy esforzada. Pero después de todo eso se hizo una operación, que esa operación supuestamente era para ella dejar de usar pamper. Después de todo eso fue una peoría para ella porque se evacuaba un ligero. Y después de todo eso yo estuve en atención con ella, yendo a Santo Domingo, corriendo para el MUSA, para el seguro, a ponerle suero, de todo. El día que mi hermana murió, para mí fue un golpe duro, fuerte, porque estando ella ya como en 4 días en el seguro, yo voy para el trabajo, pero cuando yo quiero ir para el trabajo yo no puedo, sino voy en la mañana ya al seguro, cuando la veo a ella con los ojos ya opacados. Para mí que estaba esperando ya el último momento en despedirse de mí. Para verte. Sí, porque cuando fui al trabajo no podía estar allá laborando. Le digo a uno de mis supervisores, Manuel, ya yo tengo a mi hermana allí muy mal, yo necesito un permiso para ir para allá. Cuando yo fui, ya mi hermana había partido con el Señor. Para mí fue un golpe duro bastante, Sí. aún 4 meses que ya van de su partida con el Señor. Fue fuerte para mí. A veces me quedaba yo solo en la casa y comenzaba a meditar, tanta soledad en una casa donde uno esperaba de ella, compartía con ella. Para mí fue duro el golpe. Es muy difícil. Ahora mismo tú nos acabas de mencionar algo, y es que tú tuviste un accidente que nos conmovió a muchos en la congregación, en la Iglesia de Dios de la Profecía, y fue para los lados, me recuerdo yo que fue del lado de diciembre, Sí. fue para un diciembre, que incluso estaban haciendo una cena en la casa de nuestra hermana Elizabeth de la Cruz. Entonces cuéntanos un poco de ese accidente que nos impactó a todos los hermanos en la congregación, y fue algo muy sorprendente, la maravilla que Dios hizo contigo. Yo le doy gracias al Señor que Él me ha dado la vida. Ya en diciembre de este año van a ser 4 años de que Dios me ha devuelto la vida. Realmente 21 años en el Evangelio para mí no son tantos, porque para mí yo creo que Dios me hizo una renovación en ese accidente que tuve. Yo me levanté ese día en la mañana que la hermana Elizabeth tenía compartir con la iglesia. Yo tenía que dar una reflexión allá. Pues cuando me levanté en la mañana, yo oro al Señor, agarro mi saco, lo llevo a la lavandería, voy a la barbería a recortarme. Cuando estoy allá en la barbería, el barbero me recortó y la esposa de él me dio algo para que le hiciera un mandado a ella. Sabes que en ese tiempo yo era un motoconcho también. Pero ese día yo ni siquiera tenía planificación de conchar, solamente era prepararme para ir al servicio que tiene nuestra hermana Elizabeth. Cuando yo en el camino voy a cruzar cerca donde está la farmacia, cerca de la parada de Quisqueya, cuando yo voy a cruzar, realmente para mí el choque del accidente para mí no existe. Yo soy real en eso. Yo no puedo decir, sí, yo lo vi a él cuando venía, en ningún momento lo puedo reconocer. No puedo decir que
que él me chocó o que yo lo choqué a él, porque supuestamente la gente decía que yo fui el que tuve la culpa de entrar antes de él pasar o después de él pasar. Entonces, cuando yo tengo un video que lo tengo en el celular, que verdaderamente me veo ahí en el suelo con sangre por los oídos, escucho a la sobrina mía, hija de mi hermana, y para llevarme a mí al Musa. Bueno, yo me di cuenta que yo estaba en el Musa cuando ya Dios permitió que viniera a mí la vida. Realmente eso fue un golpe tremendo de que yo tuve ese accidente sin saber que lo iba a tener ese día. Sí, porque nunca sabe cuándo le va a pasar algo a uno en la calle o cuándo va a pasar algo donde tú no sabes cómo y cuándo, solamente Dios sabe. Para mí fue duro verdaderamente en el Musa. Los hermanos de la iglesia estaban llorando, muchos familiares lloraban, creían que yo me iba a morir, para muchos pensaban que yo me iba a morir. Incluso el barbero mío me contó de que no, el hermano Julio César no va a morir, Dios le va a dar la vida. Realmente para mí fue duro cuando de todo modo vino la reflexión de yo estar vivo, de llegar al conocimiento, de ir conociendo a hermanos de la iglesia por su nombre. Algunos no lo conocía porque en un momento perdí el nombre, normalmente la memorización de muchos hermanos, yo lo perdí. Realmente para mí fue duro de yo comenzar a memorizar nombres de familiares, de hermanos de la iglesia. Fue duro para mí. Y de todas maneras, yo le testifico de la grandeza de Dios de darme a mí la vida. Después de todo eso, 6 meses de yo iba a darme terapia a un local que hay cerca del malecón, le llaman Esperanza. Ahí buena personalidad, verdaderamente me atendía dándome masaje porque quedé con un poco en la boca torcida. Gracias al Señor mi boca está derecha. Aún siento todavía que como que no está tan normalmente en mi cuerpo, pero le doy gracias al Señor que Él me ha dado la oportunidad de seguir viviendo, de testificar de la grandeza de Dios, de un Dios que verdaderamente me ha guardado. Amén, amén. También te voy a preguntar algo. Yo te voy a hacer una pregunta que es una pregunta importante y es, ¿qué mensaje tú has predicado o tú has escuchado o en un servicio te ha confrontado el Espíritu Santo o Dios, la Trinidad? Amén. Hay realmente varios mensajes. Yo prediqué uno de Apocalipsis capítulo 3, donde habla de la venida del Hijo del Hombre, donde habla de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo verdaderamente es nuestro amigo. Realmente yo puedo testificar de la grandeza de Dios porque el libro del hermano David es un libro, una joya. Dios bendiga al hermano David donde quiera que él esté. Amén. Es una joya ese libro porque realmente nos habla de uno tener mayor acercamiento con el Espíritu Santo, personalmente, como si fuera personalmente. Más intimidad. Más intimidad, de tú verlo con tu vista espiritualmente. Es tremendo, verdaderamente. Pero hubo un mensaje que predicó el pastor que yo tenía, que era Víctor Rodríguez. Ese mensaje fue para mí una gran bendición, porque cuando te habla de vencer a tu gigante, cuando David venció a Goliat, gloria al nombre del Señor, fue algo tremendo para mí, porque realmente estaba pasando por el proceso en lo que era mi relación con mi ex. De ese momento que yo me había separado de ella, fue algo terrible porque llegó hasta momentos de depresión para mí. Gracias al pastor Pablo Berson, que también un hombre de Dios, que yo sé que Dios lo sigue bendiciendo. Fue tremendo porque ese hombre yo lo llamaba para orar por mí cuando yo estaba depresivo. Y Dios me dio la liberación de su fuerza, dándome verdaderamente su dirección. Hermana mía, fue tremendo vencer al enemigo, porque cuando hay una separación entre dos personas, muchas veces el enemigo quiere destruir a uno. Claro, es así. Entonces Dios me fortaleció a mí, por eso siempre recuerdo
uno de los versículos clave que me dio el pastor Víctor, que es en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo reconozco la grandeza de Dios. El propósito que Dios tiene para mí de usarme, de yo ministrar, de sentir la presencia del Espíritu Santo como la sentí en el domingo que predicó el hermano Edwin de los Santos. Tremendo. Verdaderamente tener un encuentro personal con el Espíritu Santo fue algo grandioso. Y yo puedo testificar que yo recibí el Espíritu Santo a través del hermano David Sabino. Una noche nosotros nos quedamos en oración en la iglesia y él puso sus manos sobre mí. Yo sentí el fuego del Espíritu Santo cayendo sobre mí. Es tremendo y es algo hermoso tener una relación con el Espíritu Santo porque es nuestro amigo. Lo que tú me digas, ¿a qué pastor o a qué pastora tú admiras? Porque siempre uno tiene un padre espiritual o una madre espiritual que en los momentos más difíciles te ayuda, te sostiene, con una palabra te edifica. Dime, ¿quiénes son esos pastores? Realmente, verdaderamente, yo lo puedo testificar de la grandeza de Dios en los pastores. Al pastor realmente que teníamos, Víctor Manuel Rodríguez, para mí es un amigo, para mí es un pastor, un padre. Realmente lo memorizo, lo recuerdo por su forma espiritual de servir a Dios, de amar a su iglesia, pero también a mi querida pastora Iri Vitorina Japa. Ella es como una madre, una mujer que soporta como a las madres cuando los hijos hacen algo que a veces son desobedientes y la madre lo corrige. Verdaderamente yo admiro a mi pastora Iri porque ella ha soportado mucho sobre nosotros como miembros de la Iglesia de la Profecía. Ella es una excelente pastora. Nosotros no sabemos cuánto tiempo la tendremos con nosotros, pero sí es un ser verdaderamente querido porque es un ejemplo, una mujer espiritual que yo admiro a ella. Igual que a su esposo Juan Cueto, un hombre de Dios. Pero nuestra pastora es una mujer que sabe sobrellevar la carga de muchos hermanos de la iglesia. Solamente la pastora Iri y al pastor Víctor. Víctor Rodríguez realmente, pero siempre... Mencionaste también a Benson, apellido Benson. Pablo Benson, exactamente, que hoy es un pastor y ha sido un hombre espiritual toda la vida, verdaderamente. Son personas que lo admiro. También el pastor Andy Arrandel, tremendo pastor que yo admiro. Son muchos pastores que hay, que uno lo admira, toma ejemplo de ellos, de seguir hacia adelante. Son pastores que nosotros siempre debemos de... Otra pregunta, yo sé que con esta tú te vas a sentir, te vas a poner, no, tú estás rojo, te vas a poner más rojo de la cuenta. Santo. Más rojo de la cuenta, mis queridos, amados hermanos, que ahora le voy a preguntar a mi querido hermano Julio César. Háblanos un poco de tu vida privada. Sé que te comprometiste, porque estuve ahí y pude captar ese momento y grabarlo. Por cierto, tengo el video por ahí. Quizás en esta entrevista al final lo ponga. Muy bueno, muy bueno. Con nuestra hermana. Ay, cuénteme, no voy a revelar el nombre, que él lo diga él. Amén. Realmente para mí es un placer siempre hablar de ella. Milagro es una gran mujer que Dios ha tenido reservada para mí, porque la palabra dice, bueno, claramente que no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Realmente yo he pasado por los procesos, casi 10 años separado, divorciado de los que yo viví, pero todas las cosas uno no puede desesperarse en buscar una muchacha, oye, está con una y soltarla. No, realmente es mejor esperar en Dios, porque Milagro llegó a mi vida, conocí a su mamá que partió con el Señor. De ahí en adelante tuve mayor acercamiento con ella y comenzamos a tener entre altos y bajos momentos de una relación, pero después de la partida de mi hermana, Dios me hace entender a mí que ella es lo que yo necesito, que es lo primordial. Primeramente Dios, claro está, pero después está ella reservada para no formar el hogar. Estamos ya comprando algo y wow, hay posibilidades que el año que viene viene matrimonio.
viene matrimonio por ahí. Así es. Y yo sé que esa bendición fue peleada. Así es, así Yo sé que es. esa bendición fue a base de rodillas, a base de oración, a base de Amén. conversación con el Padre. Papá Dios, mira, tú sabes que yo estoy esperando, Sí, pero así tú es. tienes la última palabra Siempre, y es bueno. siempre es bueno. hay momentos altos y bajos en medida de nosotros como seres humanos, tal vez en carácter. Son cosas que muchas veces suceden en nuestro diario vivir, pero gracias al Señor yo creo que Dios está con nosotros y Él nos va a seguir bendiciendo. Amén. Tenemos promesa de Dios y Amén. Él la va a cumplir a la medida que nosotros los honremos a Él Sí. y le demos la prioridad que Él siempre se merece de nosotros mantener comunicación uno con otro, que es lo primordial en una relación de dos personas y mayormente una mujer temerosa de Dios. Ella es espiritual, me gusta su forma de vestir, como ella siempre va bien vestida a la iglesia, me encanta su forma de ella. Amén. Es lindo cuando una persona habla así, tan enamorada. Claro que sí, enamorado solo. No solo, porque hay personas que se enamoran o Sí, hay y que... que son solos. Sí es. Pero qué bueno que tú eres correspondido, Amén. que esa persona también se guarda para ti en el nombre de Dios y también te corresponde, que es lo importante. Así es. Señor, que Él me ha dado la oportunidad de seguir viviendo, de testificar de la grandeza de Dios, de un Dios que verdaderamente me ha guardado, me ha dado ya ahora el 17 de este mes, 4 años. Y estamos tranquilos ahí elaborando 4 horas, que Dios sabe que necesito más de 4 horas. Amén, amén. También te voy a preguntar algo. Yo te voy a hacer una pregunta que es una pregunta importante y es, ¿qué mensaje tú has predicado o tú has escuchado o en un servicio que ha confrontado el Espíritu Santo o Dios o la Trinidad? Amén. Hay realmente varios mensajes. Yo prediqué uno de Apocalipsis capítulo 3, donde habla de la venida del Hijo del Hombre, donde habla de la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo verdaderamente es nuestro amigo. Realmente yo puedo testificar de la grandeza de Dios porque el libro del hermano David es un libro, una joya. Dios bendiga al hermano David donde quiera que él esté. Amén. Es una joya ese libro porque realmente nos habla de uno tener mayor acercamiento con el Espíritu Santo, personalmente, como si fuera personalmente. Más intimidad. Más intimidad, de tú verlo con tu vista espiritualmente, es tremendo, verdaderamente. Pero hubo un mensaje que predicó el pastor que yo tenía, que era Víctor Rodríguez. Ese mensaje fue para mí una gran bendición, porque cuando te habla de vencer a tu gigante, cuando David venció a Goliat, gloria al nombre del Señor, fue algo tremendo para mí, porque realmente estaba pasando por el proceso en lo que era mi relación con mi ex. De ese momento que yo me había separado de ella, fue algo terrible porque llegó hasta momentos de depresión para mí. Gracias al pastor Pablo Berson, que también un hombre de Dios, que yo sé que Dios lo sigue bendiciendo. Fue tremendo porque ese hombre yo lo llamaba para orar por mí cuando yo estaba depresivo. Y Dios me dio la liberación de su fuerza, dándome verdaderamente su dirección. Mi hermana mía, fue tremendo vencer al enemigo, porque cuando hay una separación entre dos personas, muchas veces el enemigo quiere destruir a uno. Claro, es así. Entonces Dios me fortaleció a mí, por eso siempre recuerdo uno de los versículos clave que me dio el pastor Víctor, que es en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces yo reconozco la grandeza de Dios. El propósito que Dios tiene para mí de usarme, de yo ministrar, de sentir la presencia del Espíritu Santo como la sentí en el domingo que predicó el hermano Edwin de los Santos. Tremendo. Verdaderamente tener un encuentro personal con el Espíritu Santo fue algo grandioso. Y yo puedo testificar que yo recibí el Espíritu Santo a través del hermano David Sabino. Una noche nosotros nos quedamos en oración en la iglesia y él puso sus manos sobre mí. Yo sentí el fuego del Espíritu Santo cayendo sobre mí. Es tremendo y es algo hermoso tener una relación con el Espíritu Santo porque es nuestro amigo. Ya que tú me has mencionado tanto
o sea, en lo que tenemos conversando, me ha mencionado a 2 pastores. Yo quiero que tú me digas a qué pastor o a qué pastora tú admiras, porque siempre uno tiene un padre espiritual o una madre espiritual que en los momentos más difíciles te ayuda, te sostiene, con una palabra te edifica. Dime, ¿quiénes son esos pastores? Realmente, verdaderamente, yo lo puedo testificar de la grandeza de Dios en los pastores. Al pastor realmente que teníamos, Víctor Manuel Rodríguez, para mí es un amigo, para mí es un pastor, un padre. Realmente lo memorizo, lo recuerdo por su forma espiritual de servir a Dios, de amar a su iglesia, pero también a mi querida pastora Iri Vitorina Japa. Ella es como una madre, una mujer que soporta como a las madres cuando los hijos hacen algo que a veces son desobedientes y la madre lo corrige. Verdaderamente yo admiro a mi pastora Iri porque ella ha soportado mucho sobre nosotros como miembros de la Iglesia de la Profecía. Ella es una excelente pastora. Nosotros no sabemos cuánto tiempo la tendremos con nosotros, pero sí es un ser verdaderamente querido porque es un ejemplo, una mujer espiritual que yo admiro a ella. Igual que a su esposo Juan Cueto, un hombre de Dios. Pero nuestra pastora es una mujer que sabe sobrellevar la carga de muchos hermanos de la iglesia. Solamente la pastora Iri y al pastor Víctor. Víctor Rodríguez realmente, pero siempre... Mencionaste también a Benson, apellido Benson. Pablo Benson, exactamente, que hoy es un pastor y ha sido un hombre espiritual toda la vida, verdaderamente. Son personas que lo admiro. También el pastor Andy Arrandel, tremendo pastor que yo admiro. Son muchos pastores que hay, que uno lo admira, toma ejemplo de ellos, de seguir hacia adelante. Son pastores que nosotros siempre debemos de apreciar, siempre. Otra pregunta, yo sé que con esta tú te vas a sentir, te vas a poner, no, tú estás rojo, te vas a poner más rojo de la Ay, cuenta. santo. Más rojo de la cuenta, mis queridos, amados hermanos, que ahora le voy a preguntar a mi querido hermano Julio César. Háblanos un poco de tu vida privada. Sé que te comprometiste, porque estuve ahí y pude captar ese momento y grabarlo. Por cierto, tengo el video por ahí. Quizás en esta entrevista al final lo ponga. Muy bueno, muy bueno. Con nuestra hermana. Ay, cuénteme, no voy a revelar el nombre, que él lo diga él. Amén. Realmente para mí es un placer siempre hablar de ella. Milagro es una gran mujer que Dios ha tenido reservada para mí, porque la palabra dice, bueno, claramente que no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Realmente yo he pasado por los procesos, casi 10 años separado, divorciado de los que yo viví, pero todas las cosas uno no puede desesperarse en buscar una muchacha, oye, está con una y soltarla. No, realmente es mejor esperar en Dios, porque Milagro llegó a mi vida, conocí a su mamá que partió con el Señor. De ahí en adelante tuve mayor acercamiento con ella y comenzamos a tener entre altos y bajos momentos de una relación, pero después de la partida de mi hermana, Dios me hace entender a mí que ella es lo que yo necesito, que es lo primordial. Primeramente Dios, claro está, pero después está ella reservada para no formar el hogar. Estamos ya comprando algo y wow, hay posibilidades que el año que viene viene matrimonio por ahí. Así es. Y yo sé que esa bendición fue peleada. Así es, así yo sé es. Que esa bendición fue a base de rodillas, a base de oración, a base de conversación con el Padre. Papá Dios, mira, tú sabes que yo estoy esperando, sí, pero así tú tienes la última palabra siempre, y es bueno. Siempre hay momentos altos y bajos en medida de nosotros como seres humanos, tal vez en carácter. Son cosas que muchas veces suceden en nuestro diario vivir, pero gracias al Señor yo creo que Dios está con nosotros y Él nos va a seguir bendiciendo. Amén. Tenemos promesa de Dios. Amén. Y Él la va a cumplir a la medida que nosotros los honremos a Él, sí, y le demos la prioridad que Él siempre se merece de nosotros mantener comunicación uno con otro, que es lo primordial en una relación de dos personas, y mayormente una mujer temerosa de Dios. Ella es espiritual
Me gusta su forma de vestir, como ella siempre va bien vestida a la iglesia. Me encanta su forma de ella. Amén. Es lindo cuando una persona habla así, tan enamorada. Claro que sí, enamorado solo. No solo, porque hay personas que se enamoran Sí, o hay y que son solos. Sí es. Pero qué bueno que tú eres correspondido. amén. Que esa persona también se guarda para ti en el nombre de Dios y también te corresponde, que es lo importante. Así es. Ahora también otra pregunta que para cerrar esta entrevista que es de bendición. Amén. Es una experiencia espiritual que tú has tenido, un encuentro así, con el Espíritu Santo, que tú has dicho, wow, verdaderamente tú eres el Padre, tú eres el Hijo, tú estás conmigo. Una experiencia que tú has dicho, yo sé que tú me cuidas, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú estás ahí. Amén. Una experiencia que, aparte del accidente, que ya hemos visto que ya Dios está contigo, pero una experiencia donde tú te has quebrantado, le he dicho, yo lo sé que tú me cuidas, yo sé que tú estás ahí. ¿Qué experiencia, dime? ¿Sabes? Yo pudiera tal vez conjugar toda esa experiencia, porque para mí, después del accidente, de poder tener un encuentro personal con el Espíritu Santo fue lo esencial, lo más primordial en un ser humano, tener un encuentro personal con el Espíritu Santo, tener contacto con Él. Cuando tú te sientes un poco afligido o triste y Él está ahí para consolarte, para fortalecerte. Para mí fue tremendo cuando a través del hermano David Sabino yo recibí el Espíritu Santo. Fue un impacto tremendo. Y hay un himno que yo canto que es que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca me hace llorar. Y cuando el Espíritu Santo me toca a mí, las lágrimas no paran, salen. Y realmente fue tremendo el contacto con el Espíritu Santo personalmente. Y aún yo quiero más, porque vuelvo y digo que lo que estoy leyendo del libro del hermano David te impulsa a tú tener un encuentro mucho más personal con el Espíritu Santo, más cerca del Espíritu Santo, porque Él te habla, te ministra, te exhorta, qué tú debes hacer, qué tú debes de dejar, porque Él siempre está ahí para bendecirlo. Y realmente su presencia, ser en mí, hablar en lengua, eso es algo primordial, porque cuando tú sientes el Espíritu Santo estremecerte en ti, sentir la corriente, el fuego de su... tuéstano, como dice. Así es, el fuego de Él es algo que corre por todo tu cuerpo, que siempre me hace a mí llorar. Para mí es precioso el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, pero sobre todo Él es nuestro amigo personal. Sí. Que cuando nosotros tenemos algo que debemos de nosotros de pedirle al Señor y Él está escuchando lo que nosotros le pedimos a Dios, entonces Él va donde el Señor e intercede por nosotros. Son cosas primordiales que nosotros tenemos con el Espíritu Santo y es bueno siempre cuidarlo, amarlo, apreciarlo, lo que Él hace en nuestras vidas, cuando predicamos su palabra, que Él se manifiesta en nosotros, que vemos la iglesia moverse a través de Él, son cosas esenciales y de apreciarlo cada día. Así es, así es. Entonces, ya sabemos que tú tienes una experiencia muy bonita, porque el tan solo ser bautizado Sí. con el don de hablar en lengua es algo impresionante. Así es. Y hay personas que no conocen. Eso es un tema profundo, varón, que hay que Exactamente. Hay aparte. personas que hablan en lengua y tal vez no conocen lo que traducen. Claro. Porque el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras. El Espíritu Santo se manifiesta en alguien que sabe interpretar la lengua que está hablando para tal vez un mensaje, una exhortación. Y el Espíritu Santo le enfoca para que pueda exhortar a la persona que Él ministra a través de un lengua. Sí, hay personas que no se enfocan tanto en buscar, solamente están ahí en un asiento, en la silla, en la iglesia, pero no se enfocan en buscar más allá. Así es. Y hay que buscar más allá. Amén, así porque si usted no busca más allá no va a encontrar. O sea, es como dice un dicho, el que busca halla. Así Y es. si usted no busca, nunca va a tener presencia. Así mismo es, nunca lo va a encontrar. Va a estar vacío, porque ¿qué usted le va a dar a la gente? Hay que hacer el esfuerzo realmente por alcanzar mayor acercamiento a la Trinidad, que es el Espíritu Santo,
hay que hacer sacrificios que tal vez nosotros tenemos que no le agradan a Él y debemos de dejarlo. Cuando nosotros le presentamos a Él lo que nosotros necesitamos, Él va a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Su manifestación en nosotros cuando Él quite lo que son cosas desagradables ante los ojos de Dios. Así es. Vamos a finalizar esta entrevista tan grandiosa. O sea, me gocé Amén. bastante. Espero que ustedes también se gocen. Amén. Hasta otra entrega, en el nombre de Jesús. Aquí les saluda Marlene Arias y nuestro hermano Julio César Ramírez. Para mí ha sido un placer poder ministrar, hablar de la grandeza de Dios en nuestras vidas y que sea de beneficio para aquellos que vean estos videos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Bye.